Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar el pleno ordinario de noviembre y previamente a iniciar el orden del día vamos a proceder a guardar un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista desde el anterior pleno al actual, por esos 2 mineros fallecidos en Vega de Rengos, Ayuntamiento de Cangas, y también por esos 2 deportistas que fallecieron haciendo senderismo, montañismo, muy jóvenes ambos. Vamos a guardar un minuto de silencio. Bueno, aprobación, primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna aclaración que hacer a la misma? ¿No? Pues se aprueba por unanimidad. El segundo punto, en principio, era una moción del Partido Socialista por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero ha sido consensuada con todos los grupos y, por lo tanto, pasa a ser una declaración institucional que paso a dar lectura a la misma. El Consejo Comarcal del Bierzo, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568-1986, por el que se aprueba el ROF, presenta al Pleno la siguiente declaración institucional. El 25 de noviembre es un día que nos atraviesa como sociedad, con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso, una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y a sus familias, y un día de determinación colectiva para renovar el compromiso de nuestro país con una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas. La violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica, es una violación de derechos humanos, un ataque directo a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres por el mero hecho de serlo. Se trata de una violencia estructural dirigida hacia las mujeres por el mero hecho de serlo. No es un fenómeno aislado, es un problema de Estado y combatirlo no es solo una responsabilidad política, es también un imperativo ético. Este año conmemoramos además un hito, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados, con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios. Este nuevo acuerdo amplía el número de medidas de 290 a 462, incorporando nuevas formas de violencia como la económica, la digital o la vicaria, con una dotación presupuestaria de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años. En coherencia con ese pacto de Estado, el pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que por primera vez en Europa tipifica esta forma de violencia como un delito autónomo en el Código Penal. La violencia vicaria es la forma más cruel de violencia machista. Ataca a las mujeres donde más duele, a través de sus hijas e hijos. Es una violencia extrema que el Estado tiene el deber de prevenir, sancionar y reparar. En la actualidad, más de 1.400 menores están en riesgo según Biogen. Legislar sobre este tipo de violencia era un clamor social y se busca visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia.
Con ello, nos situamos en la vanguardia en políticas de defensa de los derechos elementales de la mujer. Consideramos que es de vital importancia continuar trabajando para que de forma urgente se apruebe la Ley de Violencia Vicaria para seguir reforzando la atención integral a las víctimas, para aumentar la formación especializada de todos los profesionales implicados y, en definitiva, para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se implemente de forma efectiva. Hoy, como cada 25 de noviembre, nos sumamos a la llamada global impulsada por Naciones Unidas y reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, atención y reparación de la violencia machista. No daremos ni un paso atrás en esta lucha, porque es posible y además es nuestra responsabilidad acabar con la violencia contra las mujeres. Y además instamos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que se unan a esta causa. El Consejo Comarcal del Bierzo tiene una responsabilidad y la obligación de velar por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, garantizando entornos libres de violencia, así como proteger a las víctimas. Por todo ello, el Consejo Comarcal del Bierzo acuerda ratificar el compromiso con la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones, apoyar las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia, poniendo especial atención en la infancia, adolescencia y juventud. Nos comprometemos a implementar dentro de nuestras competencias todas las acciones contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobadas este año, y acordamos colaborar con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y contra la violencia de género. Y ahora pasamos al tercer punto del orden del día, dictamen de la moción presentada por Coalición por el Bierzo para la creación de una base BRIF en Cueto. Señor Alonso, ¿pasa directamente a la defensa? Sí, tiene la palabra. Sí, con la venia de la presidencia paso directamente a la defensa y, como hablamos en la Junta de Portavoces, en este caso a Coalición por el Bierzo, no le importa hacer una modificación, señora secretaria, donde pone en el texto de la proposición, en lugar de en Cueto, poner igual que en el cuarto párrafo, en el caso de BRIF, en este caso la BRIF debe, en vez de en Cueto, sustituir por debe estar en el Bierzo y bien situada geográficamente. Con eso creo que es suficiente para, bueno, pues abrir, en este caso, la moción a la necesidad, que es al final lo que queremos, de que en el Bierzo se instale una BRIF. Como es un tema que ya hemos debatido en otros plenos, me voy a centrar exclusivamente en que, a pesar de que a Coalición por el Bierzo no le gusta hablar demasiado de datos provincializados, es verdad que son referencias que siempre se tienen en cuenta tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. No nos gusta hablar demasiado de eso porque el fuego no conoce de fronteras administrativas y estamos en un territorio donde, pues como ya se ha comprobado en este trágico mes de agosto, no solo podemos tener los fuegos ocasionados en el propio territorio de origen, sino que nos vienen muchas veces de otros territorios, bien sea el caso de la provincia de Ourense, bien sea el caso de Fasgar. Pero es verdad que de esos datos provincializados, León, la provincia de León, tiene 1 millón de hectáreas, de la que aproximadamente un 30% de esa superficie forestal está en el Bierzo. Y si nos comparamos con otras zonas que, como nosotros, suelen tener de manera repetitiva incendios, centrándonos, por ejemplo, en Galicia, en la provincia de Ourense, etcétera, es verdad que la provincia de Ourense tiene, por otro lado, en esos datos provincializados, la mitad de hectáreas de las que comenté anteriormente, pero tiene más medios heliotransportados, 5 bases heliotransportadas de la Xunta de Galicia frente a 4 heliotransportadas que actualmente tiene León, sumándose además a la BRIF de Laza y la base que está en Sincio de Lima de aviones cargadas de carga terrestre, siendo también, al igual que la BRIF, un medio estatal que en Ourense, quiero recordar que Sincio de Lima y Laza están en línea recta a escasos 20 kilómetros. Aquí estamos hablando que entre la BRIF, en este caso que hay en León,
de Tabullo del Monte y cualquiera de las que podamos situar en el Bierzo, nosotros cogíamos como referencia la central que hay en Cueto, puede que incluso haya más kilómetros, están separadas en línea recta por 50 kilómetros. Por todo ello, y viendo, vuelvo otra vez a repetir, que los incendios no conocen de fronteras administrativas, vemos la necesidad de pedir que el Bierzo cuente con estos medios, para lo cual pedimos el apoyo de todos los consejeros. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pereira, Partido Popular. Sí, buenos días. Gracias. Nada más que decir que nos vamos a sumar, como no puede ser de otra forma. Consideramos que todo lo que sea pedir más medios para nuestra comarca y especialmente para el tema de los incendios va a redundar en el beneficio de todos. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Gracias. Partido Socialista, señora Folla. Gracias, presidente. Como bien adelantaba el portavoz de Coalición por el Bierzo, inicialmente nuestro voto al leer esta moción iba a ser en contra. Hemos solicitado, hemos pedido en esa Junta de Portavoces que se realicen unas modificaciones porque el objetivo de nuestro grupo es ampliar todos los efectivos en este caso. La base de Cueto es una LIF, entonces si lo mantenemos tal y como está en esta moción, nosotros lo que haríamos sería perder efectivos, ya que esta depende de la Junta de Castilla y León. Nuestra propuesta es que la base de Cueto quede tal y como está e instar al Ministerio en que efectivamente, como acordamos en esa Junta de Portavoces, se instale una BRIF en una zona de la comarca, si es posible en la zona noroeste. Por eso nuestro voto va a ser a favor con esa modificación. Gracias. Señor Alonso, ¿quiere cerrar? Sí, muy brevemente, agradeciendo el voto a favor, pero bueno, nosotros tampoco queríamos que se quitara la LIF de Cueto, era simplemente ampliar, pero bueno, si ese es el motivo, por nuestra parte no hay ningún problema y bueno, pues que se busque otra localización y bueno, pues ya que sea el propio Ministerio el que lo estudie, porque sitios donde poder ubicarla, la verdad que hay bastantes y todos con muchísima justificación y motivación. Así que nada, agradecer el voto favorable de los dos grupos. Gracias, señor Alonso. Vamos a votar la moción. Votos a favor. Aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 4, también moción de Coalición por el Bierzo, que habla de excepcionar la limitación del aprovechamiento cinegético de los terrenos afectados por los incendios en el Bierzo durante el mes de agosto de 2025. Señor Alonso. Sí, con la venia de la presidencia, muchas gracias. Bueno, aquí sí quiero introducir un pequeño cambio y es que cuando hablo de aprovechamientos cinegéticos queremos enfocarlo sobre todo a la caza mayor. ¿De acuerdo? Se puede poner aprovechamientos cinegéticos enfocado a la caza mayor. Vamos a ver, existe por esta normativa de Montes de Castilla y León, el artículo 92 de la Ley 3/2009 del 6 de abril, pues una moratoria, en este caso cuando hay incendios, que es de 5 años. Es verdad que cada uno de los ayuntamientos afectados pues, ha solicitado que esa moratoria no sea de 5 años y nosotros creemos que el Consejo Comarcal del Bierzo, como institución que engloba a todos los ayuntamientos, debe mandar también una moción para que la Consejería, en este caso de Fomento y de Medio Ambiente, tenga una reflexión sobre lo que supondría en muchos de estas zonas afectadas los 5 años. Nos parece excesivo, debería evaluarse en este caso cuánto sería la moratoria dependiendo de la afección de cada uno de los incendios en cada uno de los territorios. Pero de no ser así y de llevarse a los 5 años, creemos que podemos tener problemas derivados de que pueda haber una superpoblación, de que pueda haber incidencias, que ya las hay en todas nuestras carreteras secundarias, incluido en la A6, y bueno, pues como viene siendo noticia en estos últimos años, pues incluso la presencia de animales en poblaciones, en núcleos con población. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es esa reflexión, que no se lleve a cabo en los 5 años, que se estudie de manera pormenorizada cada una de las situaciones y que el Consejo Comarcal del Bierzo, al igual que los ayuntamientos, pues también se una a esta petición. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Señor Pereira, Partido Popular.
Sí, gracias. Bueno, pues nuestro voto va a ser favorable. Teníamos una pequeña apunte que aportar que hemos comentado al inicio, y era la preocupación que esto podía suponer respecto a la caza menor, ¿no? Que podía verse seriamente comprometida. Como el tenor, como habían hablado ahora, el portavoz se dirige más bien a lo que es a la caza mayor. En este caso vamos a apoyar este mismo tema, porque ahora mismo en estos momentos ya se está incrementando muchísimo la presencia de animales de caza mayor en cascos urbanos y en vías, provocando múltiples accidentes. Si lo cerráramos durante 5 años, esto podría ser mucho más complicado. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. Gracias, señor Pereira. Partido Socialista, señora Folla. Gracias, presidente. Nosotros, con respecto a esta moción, hemos realizado las consultas pertinentes y consideramos que es una cuestión muy técnica, que no hay un criterio unificado al respecto, que además, como decía el portavoz de Coalición por el Bierzo, hay ayuntamientos que han solicitado también estas actuaciones, los ayuntamientos afectados por estos incendios, y también nos hemos puesto en contacto con alguna asociación de cazadores que tampoco tienen claro cuál es ese tiempo de aprovechamiento. Por eso nosotros ante esta moción vamos a presentar una abstención. Gracias. Señor Alonso, para cerrar. No. Vale, gracias. Pues vamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la moción. El punto número 5 y el punto número 6 son daciones de cuenta. Y paso al número 7, informes de la Presidencia. Voy a tratar de ser ágil porque traigo bastantes puntos. Bueno, desde el anterior pleno al actual tuvimos una reunión con el consejero del Medio Ambiente el 1 de octubre, en la cual le trasladamos una serie de peticiones que tenían que ver con que nuestros fijos discontinuos tuvieran la categoría de bomberos forestales y se financiaran, que pudieran trabajar durante todo el año, que pasaran a poder trabajar durante los 12 meses. También solicitábamos que todas las brigadas, ojalá ya pasen a ser públicas, pero todas las brigadas, las 5 brigadas, pudieran trabajar también durante todo el año. Le pedíamos la dotación de un vehículo autobomba para uso directo por parte de las brigadas comarcales, la recuperación de la brigada de la base de Vega, que se conoce en el decreto del 2005 y que es una brigada que está declarada a extinguir. Actualmente solo tiene 3 operarios y pretendíamos o le pedimos que se recupere y que se recupere con toda la plantilla. También la delegación, estos son principalmente las peticiones, porque la que iba a decir, que es la de que el Plan Montel tenga más periodo de tiempo, eso ya se lo habíamos trasladado a la de empleo, que es la competente, no es la de medio ambiente en este caso. Después tuvimos la inauguración de las jornadas gastronómicas. Las inauguramos en la Domus el 8 de octubre, la edición número 41. La mantenedora en este año fue Fina, la hostelera de las médulas, y bueno, todavía estamos todos a tiempo de disfrutar, ya queda poquito, pero todavía estamos a tiempo de disfrutar de esas jornadas gastronómicas. Hicimos una jornada también del Banco de Tierras, denominada El Bierzo que viene, en el sector vitivinícola, con la intervención de técnicos de primer nivel y también enólogos de primer nivel. Se celebró el 15 de octubre. Fue una jornada con mucha participación, había casi 70 personas inscritas y ciertamente fue muy interesante. El 21 de octubre tuve una reunión con responsables del INCIBE, de la CIUDEN y de la UNED. Allí me contaron los proyectos que se están llevando a cabo en CIUDEN, sobre todo y especialmente
ese proyecto de ciberseguridad, laboratorio de ciberseguridad industrial, que ya lo contarán con más detalle, pero es un proyecto muy, muy ambicioso. Y por lo que respecta al Consejo Comarcal del Bierzo, acordamos que íbamos a hacer una formación para alcaldes, para concejales que deseen llevarla a cabo en temas de seguridad, ciberseguridad, seguridad industrial, en aquellas materias que son competencias de los ayuntamientos. Por otro lado, en el programa Comanda en Ruta está próximo a acabar, pero todavía se está llevando a cabo la formación en la gastroescuela, 10 personas que se están formando en los diferentes sectores de la restauración para obtener una formación cualificada para llevar a cabo un trabajo en un sector que lo solicita. De hecho, pues podemos decir que ya varios restauradores se han puesto en contacto para solicitar que ese personal pase a trabajar en sus restaurantes. Y por otro lado también estamos ya finalizando también el agromentoring, esa otra formación en el sector hortícola, 5 personas para iniciar un proceso de emprendimiento en el sector hortícola como autónomos. Por otro lado, como nuevo proyecto y que tiene que ver con el desarrollo del proyecto de Agenda 2030 del Consejo Comarcal, hemos conseguido una ayuda de 160.000 euros, 141.000 los pone el Ministerio de Derechos Sociales y 19.000 el Consejo para ese proyecto de Territorio Azul Bierzo 2030, que tiene que ver con una circunstancia que es la longevidad en la comarca del Bierzo, es muy superior a la mayoría de las zonas de España, y por lo tanto se van a estudiar esos elementos comunes, esos hábitos de vida, a ver si esa experiencia es una experiencia escalable. Es un proyecto que compitió con 609 a nivel nacional y que obtuvo el 3er puesto en su categoría. Por otro lado, también dimos contestación a ese informe del Consejo de Cuentas, que hablaba de varias deficiencias en el seno del Consejo Comarcal. Hay una de ellas que no está resuelta por completo y que tiene que ver con la falta de interventor. Desde octubre del 2023 estamos sin interventor, estamos con un interventor o interventora en acumulación. Es el tema de las cuentas. Se presentó un ejercicio, eso sí, en este mandato se presentaron las cuentas de un ejercicio, pero todavía siguen pendientes, y sí esperamos solucionar este tema con la cobertura de la plaza de interventor, que ya ha salido a concurso. Aquí tenemos que decir que inicialmente no salían en las plazas del concurso, ni la plaza de secretario ni la de interventor del Consejo, a pesar de que habíamos hecho los trámites, y afortunadamente pues lo pudimos salvar, porque además de solicitarlo a la Junta que las incluyera, habíamos enviado también un oficio al propio Ministerio para que cuando correspondiera las sacara, y ese oficio fue lo que hizo que estimaran nuestra alegación, y sí que ya han salido a concurso ambas plazas, ¿de acuerdo? Otras de las situaciones que decía ese informe del Consejo de Cuentas están solucionadas, afortunadamente. El tema de la estabilización del personal ya se llevó a cabo. Existe la estabilización de prácticamente el 100% del personal. Estamos haciendo la RPT. Se informa puntualmente de los contratos, de todos los contratos. Se está negociando también el acuerdo marco, y también tenemos presupuesto, el del 25, plan estratégico de subvenciones, también ha sido solucionado. Esa es la realidad a día de hoy, y que en todo caso hay que solucionar, y esperemos que contemos con la incorporación de un interventor o interventora titular cuando se resuelva este concurso, ¿de acuerdo? Para ello recuerdo que reclasificamos las plazas, tanto de Secretaría de Intervención
y aunque no lo podemos saber porque las instancias se envían a Madrid, pero bueno, sí algunos profesionales nos han indicado que iban a solicitar la plaza, al menos la de intervención. ¿De acuerdo? Por otro lado, hemos empezado a hacer las rutas de calidad del Banco de Tierras. Tuvimos que suspender por la alerta meteorológica la de la castaña en Burbia y ayer se celebró la del Botillo en San Clemente de Valdueza y se irán celebrando, animar a que participen en alguna de esas rutas. Por otro lado, hemos obtenido el sello SICTEC del centro de recepción, en concreto, de visitantes de las médulas. La Fundación Las Médulas se adhirió en el seno de la red de destinos turísticos inteligentes a la obtención, gestión del proyecto SICTEC, que es un sistema de calidad turística, y nosotros hemos obtenido ese reconocimiento, digo, el centro de recepción de visitantes. Por otro lado, se ha adjudicado a CSFOR la elaboración del plan de gestión del parque micológico. Seguimos con las gastrorrutas de la senda de las cantinas, ya solo quedan 4. Las 2 primeras que se celebran ya no tienen plazas, quedaría alguna en las 2 últimas por si alguien quisiera apuntarse. Estuvimos también en la feria Arpain Tour, ahí presentamos nuestro vídeo y nuestra promoción de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, ese vídeo y esa propuesta que denominamos Ancares Leoneses, donde la tierra tiene voz, y también señalar como novedad que el Consejo Comarcal, y digo que es una novedad, enviamos una técnica que participó en esas mesas con las turoperadoras, que es donde realmente se obtiene opciones de negocio. ¿De acuerdo? Respecto al plan de pequeñas obras, hemos adjudicado ya las 50 primeras por un importe de 577.000 euros. Es verdad, y se ha comentado, y esto es cierto, que este año ha habido muchos requerimientos, principalmente la modificación de acreditar la titularidad, especialmente en las calles, en las bases tanto las provinciales como las nuestras. Bueno, es que en realidad han de ser iguales o prácticamente iguales, ha hecho que haya habido muchísimos requerimientos. Vamos a intentar, y esto ya lo puedo adelantar, que en las nuevas bases del nuevo plan bienal, a ver si somos capaces de facilitar un poco las cosas a las juntas vecinales y no complicársela. Por otro lado, estuvimos con el consorcio del Ponceblino, estuvimos recepcionando los 6 vagones del Limón Express, ese tren histórico de Valencia que han sido donados o cedidos por la Generalitat Valenciana y que indican que ese proyecto, que es un proyecto vital y transformador, va con fuerza. Ya la limpieza de la vía ha llegado a Páramo y sabemos que tenemos como fecha de finalización de esas actuaciones junio del 2026. Por otro lado, en el tema de las nuevas inversiones, la verdad es que recibimos una petición de la Junta para que con toda urgencia les enviáramos una petición, y lo que hemos hecho, porque hemos pedido también la opinión al resto de grupos, es enviamos como concretas las 2 que sí las teníamos perfectamente identificadas, que era la finalización del centro de recepción, porque con las anteriores inversiones no llegaba para hacer la modificación, una furgoneta nueva que se necesita porque la anterior está ya en un estado muy defectuoso, y luego enviamos una petición general genérica para, en el seno de esa petición, poder incardinar algunas de las peticiones que se han hecho por el resto de grupos. Supongo que evidentemente la Junta nos indicará que concretemos, pero ganamos unos días para poder estudiar qué es lo que se puede meter. Por otro lado, respecto al plan Montel, este año tiene una financiación
de 260.000 euros. Hay una modificación, bueno, dos modificaciones principales en el Plan Montel. Por un lado, Ponferrada sale del Plan Montel, va a tener su propio Plan Montel. Hasta ahora nosotros hacíamos también el Ayuntamiento de Ponferrada y hacíamos un total de 26 ayuntamientos, ¿no? En ese ánimo de llegar a hacer todos los ayuntamientos del Bierzo, este año vamos a hacer a mayores 5 ayuntamientos por proximidad geográfica, con la intención, la voluntad, y creo que así lo vamos a hacer, de que para el siguiente Plan Montel ya asumamos todos los ayuntamientos del Bierzo, excepto Ponferrada, que ha conseguido un Montel propio. Y vamos a sumar a los que ya hacemos, pues vamos a sumar, a ver si no me equivoco, Arganza, Sancedo, Cabañas, Cubillos y Toreno, que son colindantes a los que ya hacemos. Y Diputación hará pues los 7 que quedan. Con la idea, repito, del año que viene ya empezar a hacerlo en todos los municipios del Bierzo. Este año ha habido un pequeño aumento, la verdad es que no es un gran aumento, nos permite incorporar 4 operarios más. El aumento que ha habido, esos 260.000 euros, nos permite incorporar 4 operarios más, pero sumamos 5 ayuntamientos. También es verdad que restamos el de Ponferrada, pero bueno, al final yo creo que debería haber habido un poco más de generosidad, pero lo harán bien como siempre, seguro. Por otro lado, trasladar un par de cosas que sí que nos preocupan. Por un lado es la firma del acuerdo marco. El acuerdo marco está cerrado desde abril y a pesar de que había habido un anuncio de que se firmaría antes del verano, pues lo cierto es que todavía no se ha firmado y yo se lo he recordado al presidente en varias ocasiones. Pues la última, por ejemplo, en Intur. Y sí que reconoce que efectivamente está sin firmar, pero todavía no hemos conseguido una fecha. Y luego, por otro lado, y aquí sí que pido ayuda, en este caso, a los concejales del Ayuntamiento de Ponferrada, y es que a pesar de que sí que verbalmente y públicamente se ha manifestado que se hace un ofrecimiento de algunos solares al Consejo Comarcal del Bierzo, para en ellos en su momento hacer la sede, lo cierto es que necesitamos la identificación de esos solares y aunque es verdad que la relación verbal es fluida entre la concejala Lidia Coca y la consejera de Relaciones Institucionales, señora Folla, pero también es cierto que hemos enviado 2 oficios porque necesitamos la contestación por escrito, porque tenemos que tener identificadas esos solares. Y todavía no nos han contestado y de uno ya hace mucho tiempo y del otro pues hace unas 3 o 4 semanas. Entonces, es importante porque sin ese requisito previo no vamos a poder avanzar en el tema de tener una sede propia. Por otro lado, hemos tenido 2 reuniones del grupo de trabajo para la restauración de la zona de las médulas. Bueno, se han hecho varios trabajos que tienen que ver con trabajos de protección de los acuíferos, trabajos también en las viviendas que han ardido, trabajos que tienen que ver con estudios del CSIC muy pormenorizados de todo el paraje, trabajos que tienen que ver con la adjudicación a una empresa para la realización de una nueva aula arqueológica. Y en ese sentido ahí se está trabajando en el seno de esa comisión. Por otro lado, la RPT está ya en una fase avanzada. Ahora mismo se ha procedido a la valoración de los puestos y en la siguiente reunión, pues que creo que es el día 1, pues seguiremos hablando ya de valoración de los puestos. Por otro lado, hemos adjudicado la reforma de la nave donde tenemos los vehículos del Consejo Comarcal, que necesitaba una reforma de manera importante y urgente, de oficinas, de baños, de vestuarios, en fin, necesitaba una reforma. Se ha adjudicado
Y, por último, bueno, lo último que les quería comentar es lo del concurso de secretario interventor, que como ya lo comenté antes. Y luego, por otro lado, pues tenemos hoy reunión de esa comisión de seguimiento del plan de gestión del SACIL, y si hay alguna, pues algo que trasladar, pues yo estaré encantado también de, en el seno de esa comisión, trasladarlo. Y puede que me haya olvidado de algo, pero bueno, pueden hacer los ruegos y preguntas que tengan a bien, y si puedo los contestaré ahora mismo, y si no, lo contestaré a posteriori. Así que abrimos ese turno de ruegos y preguntas. Señor Alonso. Muchas gracias, presidente. Bueno, sobre la licitación y adjudicación del plan de aprovechamientos encargado a CESEFOR, hablo de los aprovechamientos micológicos, quería saber cuántas empresas acudieron al proceso de selección, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, si tienen la idea de qué tipo de modelo de gestión va a llevar el futuro parque micológico. ¿Va a ser una gestión pública, privada, público-privada? ¿Qué intención tiene el Consejo? En segundo lugar, ya casi usted lo ha comentado en cuanto al plan de pequeñas obras de juntas vecinales, porque nosotros hicimos una pregunta sobre cuántos requerimientos se han hecho a las juntas vecinales que han presentado, en este caso, memorias y la documentación para el plan. Y es que es absolutamente demoledor. De 275 juntas vecinales, en el plan 24-25 se le ha requerido al 90%, o sea, 244 juntas vecinales. Y no es cuestión ahora aquí de puntualizar algunos casos, pero no es solo una cuestión de las bases. Yo creo que es una cuestión de la interpretación y de la rectitud, rayando el exceso y atribuyéndose incluso funciones que no le pertenecen al funcionario. En este caso, un ingeniero técnico no tiene que hacer en requerimientos valoraciones jurídicas, y las hace en los requerimientos. Entonces, nos alegramos desde Coalición por el Bierzo que usted pues, ya haya comentado que habría una modificación en unas futuras bases para ayudar a los pedáneos, que nos encontramos ante una situación, yo creo que excepcional en cuanto a lo que está ocurriendo. Y desde Coalición por el Bierzo le rogamos que, si esto sigue así, igual el propio ingeniero es el que tiene que redactar las memorias, como se hacía antiguamente, y entonces ya no hay fallo. Antiguamente redactaba las memorias para las juntas vecinales, y ya verá cómo entonces no va a tener conflictos consigo mismo. En cuanto a lo que acaba de comentar del sello SIGTEC, pues darle la enhorabuena al Consejo por, en este caso a través, creo que el entendido de la Fundación, adherirse, pero bueno, que hayamos tenido ese distintivo y que entremos en este sistema de calidad, pues es una buena noticia. Por lo tanto, nuestra enhorabuena por ello. Y dos cuestiones finales. Señor presidente, debemos darle más contenido a los plenos del Consejo. Yo le hablo desde mi experiencia de años viniendo aquí, y siempre que había un pleno, una convocatoria, pues con cierta ilusión de en qué vamos a avanzar. Y ustedes son una legión. Yo veo las juntas de gobierno y casi parece un pleno. No me puedo creer que no vengan propuestas. No me puedo creer que no avancemos en determinadas cuestiones en los plenos. Igual debe ser el pleno el órgano principal y no tanto la Junta de Gobierno. Hago esa reflexión porque debemos dotar al plenario de cierto contenido y no solo exclusivamente de mociones que presenta Coalición por el Bierzo, que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. En cuanto a la futura sede y el planteamiento de Ponferrada, mire, ha habido en el año 2019, si no creo recordar mal, una modificación del plan parcial y un estudio de detalle donde viene perfectamente definida cuál es la parcela para que el Consejo Comarcal del Bierzo, una de las opciones, pueda ponerse en los antiguos terrenos de Carrefour, donde iba a ir el Centro de Especialidades Médicas y se iba a desarrollar toda esa parcela. Por lo tanto, ahí viene una de las propuestas detallada. El otro es el entorno del antiguo cementerio del Carmen, albergue de peregrinos, para que nos entendamos, pero que no está todavía por desarrollar. Y la otra propuesta es la nueva planta sería de construcción del mercado de abastos, que ustedes ya han detallado que no les interesa.
Por lo tanto, ahí están las propuestas. Tampoco es que se necesite mucha más ceremonia, pero vamos, si la quieren, yo creo que no habría ningún problema por tener una reunión. En cuanto al nuevo programa Montel, que efectivamente va a tener Ponferrada, pues es ese esfuerzo por el Plan Forestal para el Medio Rural. Y, bueno, desde aquí agradecer al Consejo Comarcal del Bierzo los desbroces hechos a lo largo de este año en 2 zonas determinadas, en este caso de Ponferrada, y, bueno, pues ver que con esta nueva posibilidad, pues el Consejo va a poder, de alguna manera, realizar estos esfuerzos en otros ayuntamientos que no han tenido, en este caso, esta posibilidad, que nosotros sí la hemos negociado. Hablo, en este caso, ya como concejal de Medio Rural también del Ayuntamiento de Ponferrada, aunque estoy como consejero, obviamente, de Coalición por el Bierzo. Y, bueno, como no va a haber otro pleno hasta el próximo año, pues aprovechar para, aunque sea ya en noviembre, pero como las Navidades cada vez se adelantan tanto, pues para felicitar ya las fiestas y que efectivamente, señor presidente, pues por fin se pueda firmar ya por parte de la Junta de Castilla y León y el Consejo ese acuerdo marco, si puede ser antes de finalizar este año. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Señor Pereira. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera empezar con un ruego, y es que hoy la característica de este pleno es que creemos que debía ser extraordinario porque no coincide en el día que estaba señalado. Esto supone que algún compañero, pues con gran disgusto, no pueda acompañarnos en este pleno, y dado que no era un pleno de urgencia, sí que agradeceríamos que por lo menos se comentase por lo menos en Junta de Portavoces, la posibilidad de que hay que cambiar el pleno en su fecha ordinaria y pudiéramos buscarlo, porque a lo mejor si en vez de adelantar un día lo retrasáramos un día, pudiera ser. Entonces, agradecer, o es un ruego que pediríamos que se tuvieran en cuenta estas cosas. Luego, nos preocupa, quería preguntar sobre los inventarios de bienes en las juntas vecinales. Como bien se ha comentado aquí, hay muchas juntas vecinales que carecen aún de inventario de bienes, por lo tanto, es muy difícil y probablemente van a perder mucha gente obras porque no ha podido o no ha querido hacer eso. Entonces, la pregunta sería si aún desde el Consejo Comarcal hubo una temporada que había un plan que se estaban haciendo inventarios de juntas vecinales, no sé si se siguen haciendo, incluso pediría que, si es posible, de cara al futuro, si no se hacen, se volviesen a hacer, y si se hacen, se aumentase, para que las juntas vecinales que salven este match que se tienen ahora no lo tengan en el futuro. O sea, creemos que hay que adaptarse a la ley, es fundamental cumplir con la ley, pero también creemos que tiene que haber a lo mejor un periodo de transición para que algo que hasta ahora no era tan férreo y ahora por consignas o no, por instrucciones de los interventores se ha exigido. Bueno, a ver si podemos hacer un guiño desde el Consejo Comarcal a todas las juntas vecinales y apoyarles en hacer un inventario de bienes. Nos gustaría saber también del plan de obras del año 2023. Aún creemos que hay alguna junta que no ha liquidado y ya también empieza a ser un poco preocupante. Entonces, no sé si sabemos cuántas juntas vecinales faltan después de esta última ampliación, que creo que vence en enero. Luego, ya en el plan del 2024 hemos visto el otro día que se han aprobado las primeras 50 obras. La verdad que lo hemos visto con un cierto disgusto porque, bueno, nos parece que, como acaba de decir el portavoz de Coalición por el Bierzo, hay cosas que deberíamos de trabajar más en los plenos, y que nos tengamos que enterar por la prensa cuando se aprueba una obra, y quiero decir, después de una Junta de Gobierno sea directamente a la prensa, y que los consejeros pues tengamos que seguirlo por la prensa, pues no dice muy bien de la organización del Consejo Comarcal. Sobre todo también, y aquí tengo que ponerme un poco más serio, también quiero saber cuál es la razón por la cual no se nos están enviando las juntas de gobierno. Nosotros, salvo error o omisión, la última junta de gobierno o de coordinación es de marzo del año pasado. Llevamos, pues eso, prácticamente 8 meses sin recibir juntas de gobierno. Por lo tanto, no podemos saber lo que está pasando más que cuando lo vemos en la prensa. Y esto sí que, de verdad, por lo menos, salvo que haya un error, yo no les he recibido.
Bueno, sobre el plan micológico también, también nos gustaría si nos podía aclarar un poquito sobre el tema de los cobros a los órganos colegiados, porque bueno, hay algunos consejeros de mi grupo político que han ido recibiendo 2 pagos en el año, pero ahora vemos que se están haciendo pagos mensuales y no sabemos si solamente son para el equipo de gobierno y los concejales del equipo de gobierno o si es que cuál es la razón por la que no nos llegan a todos. A lo mejor es porque se quiere agrupar la cantidad, pero bueno, en todo caso nos gustaría conocerlo. Y bueno, yo creo que nada más, porque ya se habló del RPT, se habló del solar, nada más. Bueno, pues voy a intentar de contestar a las que pueda. Respecto a las empresas o fundaciones que se presentaron al plan micológico, era un contrato menor y solicitamos presupuesto a 3. Es así, ¿no, señora secretaria? 3. Solicitamos presupuesto a 3. Respecto al modelo de gestión, también ese plan nos va a dar la pista sobre el modelo de gestión del parque micológico. Ese plan nos dará también una pista. Nosotros, que lo hemos estudiado mucho y principalmente el consejero Luis Perales, que está dedicado casi a ello, entiende que la gestión directa es complicada, pero no está todavía tomada la decisión. No está todavía tomada. Respecto al plan de juntas vecinales, bueno, dije lo que dije y vamos a intentar facilitar las cosas a las juntas vecinales. También digo que los criterios técnicos, pues claro, son de los técnicos. Los políticos no debemos intentar hacer cambiar el criterio a los técnicos. Quizás redactar las bases para que, siendo legales, igualmente, pues facilite las cosas a las juntas vecinales, que eso es evidente que lo tenemos que intentar hacer. Respecto a dar más contenido a los plenos, bueno, es un ruego que recojo y no voy a entrar en el pasado. Respecto a la futura sede, yo le he pedido ayuda y ahora también se la pido a usted, para que la oferta que usted ahora también ha dicho de manera verbal, por favor, que se nos envíe por escrito, identificando las opciones que hay. Porque lo del plan especial de reforma interior del antiguo solar del Carrefour lo conozco perfectamente, lo voté a favor. Para que se hiciera un centro de especialidades en su día, lo voté a favor, allí, en el viejo solar del Carrefour. Pero el alcalde ha dicho públicamente, y lo ha dicho más de una vez, que hay 3 opciones. Por lo tanto, necesitamos la identificación concreta de cuáles son las opciones para tomar una decisión, el Consejo. La identificación concreta de qué se nos ofrece. Eso, sencillamente eso, algo tan lógico como eso, ¿no? Que por escrito lo pedimos, que por escrito se diga cuáles son las opciones que se ofrecen, y además le pido ayuda porque urge. Después, respecto, al Montel, sí, lo que habíamos dicho, muy probablemente va a haber un pleno extraordinario, muy probablemente porque hay que aprobar una modificación de créditos, muy probablemente va a haber un pleno extraordinario. Lo digo porque en ese pues podemos felicitar las Navidades si finalmente lo hay, y en cualquier caso siempre organizamos un pincho para todos los políticos y todos los funcionarios al que están invitados a acudir. Bueno, poniendo su parte, que va a escote, eso sí, poniendo su parte. Por otro lado, el pleno no es extraordinario, el pleno es ordinario. El acuerdo que establecía la celebración de los plenos recogía esa posibilidad. Solo hay que volver a ese acuerdo plenario y ver lo que decía el acuerdo plenario. Por lo tanto, no es extraordinario, es ordinario. Ahora, estoy de acuerdo en que cuando haya un cambio, pues que se comunique cuanto antes. Eso sí que estoy
De acuerdo. Respecto a los inventarios de juntas vecinales sí que se han hecho y la intención es seguir haciéndolos. Lo que ocurre es que la consignación que se nos da para hacer los inventarios pues da como mucho para hacer 2, como mucho. Y sí que se van haciendo inventarios de juntas vecinales. Lo que pasa que, claro, si la cuantía es mínima, pues da para muy poco y tenemos 286, con lo cual es complicado con esa cuantía. Después, respecto al plan del 23, el plan del 23 está completamente liquidado. Completamente liquidado. Todo está pagado, está justificado en Diputación y está completamente liquidado. Después, Junta de Gobierno, que no lo desconocía, que nos estaban enviando, porque hubo un acuerdo, un ruego que se aceptó, faltaría más, en pleno de enviar las actas de las juntas de gobierno y si ha habido algún error, que no lo sé, se solventará, por supuesto, porque la oposición tiene todo el derecho a conocer las actas de las juntas de gobierno. Y creo que, y el tema de los órganos colegiados, creo que sí que hubo un pequeño error, pero que ya se está solucionando, de que faltaba por abonar algún pleno y alguna comisión, que yo he firmado ya eso, con lo cual tiene que estar muy cerca de abonarse. Nunca se sigue un criterio distinto respecto a la oposición y respecto al equipo de gobierno. Nunca. Y por mi parte nada más. Desearles un buen día y creo, como les decía, que habrá un pleno extraordinario y en cuanto ya esté decidido les avisaré en cuanto tengamos conocimiento de ello. Gracias.